Soy Jesús, guía de Europa Mundo, y hoy os invito a un paseo virtual por Madrid y alrededores, siguiendo los pasos de una peculiar banda de atracadores. ¿Os apetece conocer los lugares por donde pasaron el profesor, Berlín, Tokio, Nairobi o Denver? Pues vamos. No soy ninguno de los que aparece en ese cartel, ni tampoco voy a cantar el Bella Ciao. Importante, fijaos bien en el edificio que aparece debajo de los protagonistas. Recordadlo bien. La Casa de la Moneda. Ese es el edificio que la banda quiere atracar. Fue inaugurado en 1964. Muchos de los viajeros de Europa Mundo que vienen a Madrid nos preguntan dónde está este edificio. Calle Doctor Esquerdo, 36, esquina con la calle Jorge Juan, en el barrio de Salamanca. ¿Verdad que no es el que aparece en el cartel que hemos visto? Al final de este tour comprenderemos el porqué. Pero retrocedamos 5 meses antes del atraco. Este golpe hay que prepararlo muy bien. Nos vamos a la Casa Rural de Toledo, donde el profesor explicó a la banda todos los detalles de la operación. Esta es la Casa de Toledo, en el momento en que es descubierta por la policía. La casa en realidad no está en Toledo, se encuentra en el municipio de Torrelodones, a 25 kilómetros al noroeste de Madrid. Se llama Casa Finca El Gasco y sus propietarios la alquilan para eventos, celebraciones y fiestas. En esa foto la vemos preparada para un evento. Está muy diferente a la que aparece en la serie, ¿verdad? Pero la casa es la misma. Después de 5 meses preparando el atraco, nos vamos a la Casa de la Moneda. Podemos ir en un bus de Europa Mundo o también en la línea 6 de metro y bajarnos en la estación O'Donnell. En realidad, el nombre Casa de la Moneda es el nombre corto. El verdadero nombre de esta institución es Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahí la tenéis. Y es ahí donde se fabrican billetes, monedas, sellos, papel timbrado, los famosos billetes de la Lotería Nacional y los DNIs y pasaportes españoles. En esta foto vemos la fachada que da a la calle Jorge Juan, que como os había dicho, es perpendicular a la calle Doctor Esquerdo, hacia donde da la otra fachada del edificio. Ese es el escudo con la M de la moneda y arriba la corona real, y que aparece en los documentos oficiales que salen de la Casa de la Moneda. Ahí vemos la parte más fortificada del edificio, también sobre la calle Jorge Juan, y vemos en el ángulo superior izquierdo la M con la corona. El edificio se ha convertido en un edificio muy fotografiado, debido al éxito que la serie ha tenido en 196 países. Fotos de grupos y selfies por doquier. La fábrica no se puede visitar por razones de seguridad, pero sí el museo. ¿Entráis conmigo? Adelante. Eso es lo primero que vemos al entrar a este museo que alberga una de las colecciones numismáticas más completas en Europa y monedas de todas las épocas. Una de las salas del museo, monedas muy antiguas, máquinas para acuñar moneda, desde las muy antiguas hasta las más modernas. Es un museo de la historia del dinero. Y por supuesto, en el museo se ven décimos de nuestra Lotería Nacional, billetes de lotería, de gran tradición en España.
Ahí podemos ver un décimo de lotería del año 1964. Costaba 100 pesetas, 60 céntimos de euro en la actualidad. La peseta se despidió de nosotros el 31 de diciembre del 2001. El 1 de enero del 2002, justo después de comernos las uvas de la suerte, el euro entró en nuestras vidas y espero que también en nuestros bolsillos. Recordad que en la serie, entre los rehenes, se encontraban los alumnos de un colegio que estaba visitando este museo que nosotros acabamos de visitar. Por suerte para nosotros, hoy no había atracadores, así que podemos salir de nuevo a la calle. Fijaos en las placas. Debido a las estrictas medidas de seguridad del edificio, no se pudo rodar ninguna escena ni dentro ni fuera. Casi todas las escenas de interiores se rodaron en unos estudios o platós que la productora utilizó y que se encontraban en un pueblo muy bonito de la Sierra de Madrid, a 30 kilómetros de la ciudad, llamado Colmenar Viejo. Viajaremos por la Ruta Nacional 607, la que aquí en Madrid se llama Carretera de Colmenar, y en media horita llegamos a Colmenar Viejo. Fijaos qué bonito la Sierra de Madrid con nieve. Una de las escenas de interior, y esta es la famosa escena en la que Helsinki entra en la cámara acorazada, que en realidad estaba en Colmenar Viejo. Antes de regresar a Madrid, podemos comer en Colmenar, por ejemplo, una rica carne de la sierra, o los que no quieran carne, unas buenas verduras de la huerta. Volvemos a Madrid. Volvemos a la Casa de la Moneda. He querido utilizar esta foto de Google Maps para que veáis que el edificio de la Casa de la Moneda se encuentra rodeado de calles muy angostas, estrechas y con mucho tránsito de autos. No había por tanto espacio para colocar la carpa de la policía en el exterior tal y como exigía el guión. Y sabiendo ya todo esto que sabéis, la pregunta que en este momento os estaréis haciendo es obvia. Entonces, ¿qué edificio es el que aparece en la serie y en el cartel que hemos visto al principio de este paseo? Pues este. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llamado CSIC, que es el mayor organismo público para la investigación que tenemos en España y que por 6.000 euros diarios de alquiler permitió a la productora de la serie grabar muchas de las escenas exteriores, sobre todo la fachada principal y las escaleras, que son las que continuamente se ven en la serie. El edificio está en la calle de Serrano, en el barrio de El Viso, un barrio residencial muy exclusivo. En esta foto vemos que aquí sí hay espacio para instalar la carpa desde donde la inspectora Murillo dirigía la operación policial. Mirad que hay unos jardines enfrente del edificio. Esas son las escaleras por donde Berlín entrega a Tokio atada a una camilla y por donde días más tarde la propia Tokio regresa disfrazada de policía, regresa al edificio en una moto robada también a la policía. En esa foto vemos las diferencias entre ambos edificios. A la izquierda el CSIC, que es el que se ve en la serie, y a la derecha la Casa de la Moneda, que no aparece en la serie. Ambos edificios están separados en la realidad por unos 3 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues seguimos con nuestro paseo. Venga, ánimo, que al final de la visita os llevaré a comer unas tapas a algún mercado gastronómico de los que abundan por Madrid. ¿Os acordáis de Nairobi gritando con su megáfono «billetes, billetes», mientras las máquinas imprimían billetes sin parar? Para esas escenas se necesitaban máquinas muy grandes y que fueran reales. Y en los estudios de Colmenar Viejo, que ya conocemos, no disponían de ese material. Por tanto, nuestros dalís se fueron a Torrejón de Ardoz, una localidad muy cerca del aeropuerto de Madrid. Y allí entraron en los talleres del diario ABC, que se los prestó para fabricar billetes.
En esas máquinas se imprime uno de los diarios más antiguos de España, el ABC. Y aquí tenemos a Nairobi con su megáfono. Vamos, que estamos a punto de culminar el mayor atraco de la historia. Venga, ya tenemos los billetes. Otra pregunta que tal vez muchos os hacéis es ¿desde dónde daba las órdenes el profesor? ¿Dónde tenía su centro de operaciones? ¿Dónde esperaba a acontecimientos? Pues aquí, en un garaje situado en la calle Miguel Yuste 33, en el distrito de San Blas, aunque en la serie lo sitúan en la calle Alcántara, mucho más cerca del lugar del atraco. Y por último, y para los más fans de la serie, les indicaré dónde vivía la inspectora Murillo, junto a su hija y a su madre enferma de Alzheimer. Para visitar el exterior de esa casa, tendrán que viajar hasta el pueblo de Villanueva de la Cañada, a 40 kilómetros al oeste de Madrid. La casa se encuentra en el número 47 de la calle San Juan de la Cruz, en esa simpática localidad madrileña. Esa es la escena en la que el profesor está a punto de asesinar a la madre de Raquel Murillo y se rodó en esa casa que os comenté. Bueno, queridos viajeros de Europa Mundo, pues hasta aquí llegó el paseo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejamos la tercera y la cuarta temporada, que por cierto se acaba de estrenar, para otro día. Ahora nos vamos de tapas, que Madrid tiene mucho para ofreceros. Adiós amigos, chao chao, bella chao.